Saludos a todos. Hoy vamos a realizar esta práctica número 15 del tema de instrumentos financieros, correspondiente al curso de Contabilidad Intermedia 2. En esta práctica se trata sobre el registro de documentos que financian la compra de activos. Ahora bien, en primera instancia lo que vamos a hacer es leer lo que se pide en este punto A, que dice lo siguiente: prepare los asientos correspondientes al 30 de abril, al 31 de mayo, al 1 y al 31 de julio del 2001. Entonces, ya sabemos los asientos que tendremos que realizar, entonces vamos a poner atención en lo que pasa en cada una de estas fechas. E inmediatamente vamos a realizar el asiento antes de avanzar con la lectura. Entonces, nos dicen por acá, Aramis S.A. negoció con Desarrollos del Istmo la venta de un terreno cuyo importe en libros es de 14 millones. Nos mencionan, esta venta se dio el 30 de abril del 2001. ¿Qué quiere decir esto? Ya sabemos qué es lo que pasó el 30 de abril. Es un asiento de la venta del terreno. Ahora bien, ambas empresas acordaron saldar la deuda con 15 pagos mensuales de 1 millón cada uno, iniciando el 31 de mayo. Ya sabemos qué pasa este 31 de mayo, que es el pago de la primera cuota de esta venta del terreno. Porque si nos está diciendo que el terreno se vendió en cuotas, entonces aquí se está generando un documento por cobrar para el vendedor y un documento por pagar para el comprador. Entonces es para tenerlo en cuenta al momento de hacer el asiento. Nosotros solo vamos a hacer los asientos de Aramis. El costo actual del financiamiento de Aramis es del 4% anual. Entonces, como se están realizando un financiamiento de esa compra de ese activo, entonces hay que considerar esa tasa de interés. Ahora bien, antes de avanzar, vamos a realizar ese asiento y pues tenemos que comprender qué es lo que está pasando en ese 30 de abril. Entonces, por aquí tenemos una línea del tiempo con las fechas importantes en las que tendremos que realizar los asientos. Sabemos que el costo del terreno o el valor en libros del terreno es de 14 millones. Por ende, en el momento de la venta de ese terreno, al haber, tiene que disminuir esa cuenta de activo por esos 14 millones. Ahora bien, estos pagos mensuales que le va a hacer Desarrollos del Istmo a Aramis son un documento por cobrar, pero nosotros tendremos que traer esos pagos a valor presente para poderlos registrar en el asiento en la cuenta de documentos por cobrar. Por eso es que nos dan una tasa de interés para descontar esos pagos y poder registrarlos. Y ahí nos daremos cuenta si hay una ganancia o una pérdida en la venta del terreno. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a traer a valor presente esos pagos. Ya sabemos en el asiento que el terreno va a disminuir por 14 millones, pero tenemos que ver cuánto equivalen a hoy, 30 de abril, esos 15 pagos mensuales de 1 millón. Entonces, por aquí tenemos el planteamiento para traer a valor presente esos pagos. Los pagos son de 1 millón. El plazo es de 15 meses. La tasa de interés que nos están dando por aquí es una tasa de interés anual. Y nosotros utilizaremos una fórmula de Excel para traer a valor presente esas cuotas que significarían o que se traducen en el documento por Coral de Aramis. Entonces, la fórmula la planteamos de la siguiente forma. La tasa es del 4%, pero ese 4% es anual. Sin embargo, nosotros tenemos un plazo que sería mensual y tenemos que, o debe haber una sincronía entre el tiempo del plazo y de la tasa de interés. Entonces, para convertir eso en una tasa mensual, lo dividiremos entre dos. Ahora bien, ya continuamos con NPER, que serían los periodos, que serían 15 meses. Ya tenemos la tasa en términos de meses y tenemos el plazo, que serían 15 meses. El pago lo vamos a poner en 1 millón y lo ponemos negativo para que se refleje
aquí de forma positiva y representan los 15 pagos que hará la compañía de desarrollos del Istmo hacia Aramis. Entonces, a través de esa fórmula, que también podemos realizar con cálculos de matemática financiera, tenemos el valor presente de esos pagos, lo que equivale al documento. Y el valor presente de esos 15 pagos es de 14.600.000. Entonces, registramos el documento por cobrar por 14.607.444. Ahora bien, el costo del terreno es de 14 millones. Entonces, en este caso, el documento por cobrar o lo que va a recibir Aramis es de 14.600.000, pero se desprendió o vendió un terreno que vale 14 millones. Entonces, tiene una ganancia de 607.444 y lo registrará como una ganancia en venta de terreno. Este sería el primer asiento que piden por acá. El segundo asiento es el pago de esa primera cuota. Y aquí es donde nos vamos a detener. Bueno, primero sabemos que ese es el asiento es de la primera cuota porque nos están diciendo que se inicia el 31 de mayo con ese pago de 1 millón que realizará Desarrollos del Istmo hacia Aramis. Entonces, aquí nos será muy útil hacer o realizar una tabla de amortización con cada una de esas cuotas. En este caso no es necesario hacerlas todas, pero nos va a ayudar mucho para obtener el monto o separar de esa cuota lo que corresponde a interés y lo que corresponde a la amortización del documento por cobrar. Entonces, por aquí hicimos un extracto de esa tabla de amortización. El importe en libros a la fecha de la venta de ese terreno es de 14.607.000. El importe en libros de ese documento por cobrar. Ahora bien, sabemos que cada mes la compañía de desarrollos del Istmo pagará de efectivo 1 millón, pero ese millón se, se divide entre intereses y la amortización del documento. Los intereses se calculan sobre el saldo por la tasa de interés que convertimos de forma mensual, dividiendo entre 12. Y así obtenemos el interés de esa primera cuota. Y la amortización es la diferencia entre ese millón y el interés. Entonces, el importe en libros que quedará como saldo es la resta del saldo anterior menos la amortización de esa cuota. Esta tabla, pues no nos pedían realizarla, pero nos ayudará mucho para comprender y para realizar estos asientos, que serán exactamente los mismos en los meses posteriores. Ahora bien, entonces, el 31 de mayo se registra el pago que está haciendo desarrollo del mismo y se registra en bancos, que sería el cobro de esa cuota. Sería para Aramis el cobro de la primera cuota de 1 millón. El ingreso por interés es de 48.691 que lo calculamos por acá. Y la amortización a la deuda que tiene desarrollo del Istmo es de 951.000. Y disminuirá, en este caso, el documento por cobrar. Y este será su saldo después de realizar ese cobro. Entonces, este sería el asiento que nos piden. ¿Qué nos dicen por acá? Continuando la lectura, el 30 de junio del 2021, Desarrollo del Istmo realizó el pago correspondiente. Entonces, aquí nos están diciendo que no nos piden realizar ese asiento. Sería un asiento exactamente igual que este, pero con estos valores, que serían los valores del 30 de junio del 2001. No nos piden realizar ese asiento, pero hay que considerarlo porque es muy importante. Entonces, después de que realizaron el cobro de esa cuota, vamos a leer qué fue lo que pasó por acá. Nos dicen, después de que Desarrollos del Istmo realizó el pago correspondiente, al día siguiente le comunicó a su acreedor que está enfrentando problemas financieros, por lo que no podrá continuar con
con los pagos tal y como estaban planteados inicialmente. Siendo así, acordaron que la operación crediticia incluirá a partir de ahora el pago de 24 cuotas mensuales por un monto de 600.000 cada uno, iniciando el 31 de julio del 2001. La tasa de interés permanece igual en ese momento. Ahora bien, nos dicen, ambas empresas realizan cierres contables mensuales, asimismo los cierres anuales tienen lugar cada 31 de diciembre. Usa meses comerciales de 30 días para sus cálculos y aplica versión integral de las mismas. Ya leímos todo el enunciado. Debemos detenernos acá en lo que pasó ese 1 de julio. En ese momento, Desarrollos del Istmo le dice, bueno, yo no podré pagar la deuda que tenemos tal y como están las condiciones actuales. ¿Cuáles son las condiciones actuales? Pago de 1 millón mensuales por 15 meses. Entonces, aquí en ese momento hay una renegociación que da nuevas condiciones. Por ende, el monto del documento por cobrar va a cambiar para Aramis, porque ahora habrá el pago de 24 cuotas por un monto de 600.000. Entonces, hay que calcular el monto o el valor presente de esas 24 cuotas en ese momento. ¿Cuándo es ese momento? En el 1 de julio. Para poder así registrar cuánto aumentará ese documento por cobrar, porque ahora hay nuevas condiciones y vamos a plantearlo por acá. Las nuevas condiciones son pagos de 600.000 a un plazo de 24 cuotas con una tasa de interés del 4%. Entonces aquí obtenemos el valor presente de esas cuotas, que serían utilizando la misma fórmula en Excel de valor actual. Ahora bien, el valor presente de esos pagos es de 13.816.000. ¿Qué es lo que sucede? Que en ese momento, al 1 de julio del 2021, el valor en libros de ese documento era de 12.701.000, después de haber recibido el cobro de dos cuotas. Entonces, el documento valía 12.701.000. Ahora bien, debido a la renegociación y a las nuevas condiciones, el valor presente en las cuotas que se traducen en el documento por cobrar es de 13.816.000. ¿Qué quiere decir esto? Que existe una ganancia para la compañía Aramis, porque ahora ese documento por cobrar va a recibir más dinero que antes. Con las condiciones anteriores recibiría 12.701.000 y con las condiciones actuales recibiría 13.816.950. Entonces, vamos a sacar la diferencia para reconocer esa ganancia. Ahora bien, entonces el valor en libros que tenía el documento, ya lo mencionamos, 12.701.000. El nuevo valor, de acuerdo a estas condiciones, es de 13.816.000. Quiere decir que hay una ganancia de 1.115.000 y la vamos a registrar. Aquí aumentará el valor del documento por cobrar por ese importe y se reconocerá la ganancia en reestructuración del documento por 1.115.000. Y eso fue lo que pasó en el momento de esa renegociación debido a las nuevas condiciones de ese documento. Ahora bien, ¿qué sigue a continuación? Realizar el asiento de esa cuota, de la cuota del 31 de julio. Y aquí nos vamos a apoyar de una nueva tabla de amortización que hicimos con las nuevas condiciones, que sería la cuota de 600.000. Aquí, vuelvo a decir, no es necesario hacer esta tabla de amortización, pero nos ayuda mucho a la hora de realizar el asiento, porque en la tabla de amortización se separa los intereses y la amortización de ese documento que se traduce en el asiento que vamos a registrar. Entonces, ya sabemos que la cuota o la nueva cuota es de 600.000. Entonces la compañía Aramis registra bancos por 600.000. Ahora bien,
Los intereses se calculan sobre los saldos. Entonces, el saldo que había el 1 de julio del 2021, en este caso es 2021, es de 13 millones y el interés es la multiplicación de ese saldo por la tasa de interés, en este caso convertida a forma mensual, porque las cuotas son mensuales. Entonces, ese sería el monto de ingreso por interés que registrará la compañía Aramis y lo registra por acá. Y la amortización de ese documento es de 553.000 y lo registra amortizando el documento para que quede con un saldo en ese momento de 13.263.000 según la tabla de amortización, después de disminuir el monto de ese documento por el cobro de esa cuota. Entonces, ya hicimos los asientos que nos pedían en ese primer punto, el punto A, al 30 de abril, al 31 de mayo, al 1 de julio y al 31 de julio. Estos serán los asientos. Ahora bien, nos piden un segundo punto por acá. Nos dicen, prepare nuevamente el asiento correspondiente al 1 de julio. Es decir, que prepare nuevamente este asiento. Y nos piden que asumamos que la situación financiera de Desarrollos del Istmo no le permitió continuar con los pagos acordados originalmente. Entonces, ahora hay que asumir un asiento totalmente independiente de lo que hicimos anteriormente. Vamos a asumir que Desarrollos del Istmo no puede continuar con los pagos acordados, por lo que acordó con Aramis que se le regresaría el terreno y el cual a esa fecha tiene un valor de mercado o valor razonable de 14.200.000. Entonces, en ese momento va a registrar Aramis o va a reconocer ese terreno por 14.200.000 y que con eso se saldaría la deuda contraída. Entonces, hay que comprender. Desarrollos del Istmo, el 1 de julio le dice a Aramis que no puede pagar el documento, que a cambio va a devolver el terreno y que con eso se saldaría la deuda. Entonces, ¿cómo planteamos ese asiento por acá? Nos están dando el valor razonable o el valor de mercado del terreno y será el cual registrará la compañía Aramis, el terreno nuevamente, a su valor de mercado por 14.200.000. Ahora bien, ¿cuánto es el valor que tenía ese documento por cobrar en ese momento? Lo podemos encontrar en la tabla de amortización. Lo tenemos por acá. Al 30 de junio del 2021, que sería un día antes del asiento que estamos realizando, el valor en libros o el importe de ese documento por cobrar era de 12.701.000. Y con el terreno que está recibiendo, se salda totalmente ese documento por cobrar. Se salda el monto total de ese documento por cobrar. Entonces se va a disminuir el documento por cobrar por 12.701.000. Y ahora bien, vemos acá que recibe la compañía Aramis un terreno que vale 14 millones a cambio de un documento por el cual recibiría solo 12 millones. Por ende, tenemos una ganancia en recuperación de activos. ¿Qué sería la diferencia de entre lo que está recibiendo con lo que está cancelando la compañía de desarrollo del Istmo para saldar ese documento? Entonces, aquí tenemos los asientos que pedían en ese ejercicio, recordando que no era necesario crear esta tabla de amortización, pero sí muy útil para registrar los asientos. Ahora bien, así damos por finalizado este ejercicio. Muchas gracias.